Entrando en materia, entrando ya en la prédica, en lo que nos corresponde de compartir la palabra de Dios, déjeme decirle que estando en momentos previos a la Navidad, como efectivamente lo estamos, nosotros podemos ya avisorar todo lo que eso implica de la Navidad, ¿no es cierto? Vemos luces, vemos adornos, vemos ofertas, ofertas de distinta índole, hablando en el aspecto económico, vemos el ajetreo también, algunos grupos, algunas empresas hacen homenajes a sus colaboradores, a sus trabajadores, grupos de amigos nos reunimos para tener una cena, compartir una pizza, qué sé yo, alguna cosa así, ¿no es cierto? Todo eso pues anuncia este mes de diciembre con la celebración principal que es la Navidad. Así nos hemos manejado desde hace muchos años, ¿sí? Las cosas no es que enmienden, cambien, a veces la celebración es mucho más grande que el verdadero objetivo de la situación, y de eso quiero hablarle en esta mañana, de eso quiero hablarle. ¿Por qué? Porque Cristo, antes de que se manifieste aquí en la tierra, como hombre, como Emmanuel, como Dios con nosotros, Jesucristo antes de que venga acá en la tierra, también Él fue anunciado con mucha anticipación. De hecho, hay muchos profetas del Antiguo Testamento que lo anuncian. Y ese anuncio, entre el anuncio y el nacimiento de Cristo Jesús, hay algo que nosotros debemos conocer. Así que yo quiero llamarle a esta prédica, ¿sí?, la condición previa. La condición previa, ¿sí? Y es necesario que nosotros estemos conscientes de lo que esto implica. Es decir, Navidad nos llega por la misericordia de Dios cada año, pero lo que quizás estamos un poquito descuidando es la condición previa que debe existir para que la Navidad tenga un efecto correcto, genere en nosotros una actitud correcta delante de Dios. Vea, la condición previa para el mundo, sí, es las ofertas, la programación, las celebraciones, las reuniones, el pavo, todo lo que usted quiera, ¿no es cierto? Esas son las condiciones previas. Dice, ya hay que comprar los regalos para esto, ya hay que hacer. Yo quiero hacer un pequeño paréntesis antes de entrar en la parte medular, que es el área espiritual, ¿sí? ¿Qué es lo que quiero yo advertir? Y lo hago con mucho cariño, con mucho amor, y entiendo y espero que ustedes me sepan comprender y aceptar de buena manera. Tratemos en lo posible de bajarle el nivel económico a la Navidad, ¿sí? De quitarle un poquito la parte material, de a poco, ¿no? Ir quitando un poquito la parte material, de tal manera de dejar espacio para el aspecto espiritual, que es el verdaderamente importante. Nosotros a veces nos llenamos la boca, de decir que la Navidad es la recordación, que es la fiesta, una de las dos fiestas más importantes, etcétera, etcétera, y a veces termino cayendo en que me preocupo más del aspecto material que del espiritual, ¿sí? Entonces, digo en este paréntesis, yo quiero hacer notar que si por la misericordia de Dios, las personas principalmente que trabajan en relación de dependencia, tienen un ingreso extra, no lo gasten todo, no lo gasten todo. Todos los meses vivimos con un sueldo. En diciembre se coge 2. Sí, no lo gaste. ¿Por qué? ¿Por qué tenemos que caer en esa provocación? Que, insisto, viene de años, es una tradición, todo lo que usted quiera. Pero también es cierto que nada tiene que ver con el verdadero sentido de la Navidad. Entonces, que la condición previa sea ser cautos en nuestros gastos, de tal manera de no lamentar, que es lo típico, ¿no? Caemos en la oferta, compre hoy tantos meses de gracia y comience a pagar desde no sé cuánto. Pero igual hay que pagar, ¿sí? En enero y febrero del próximo año, si Dios nos da salud y vida, tenemos que pagar las 2 últimas cuotas de lo que sacamos con meses de gracia el año anterior. Entonces, no es que nos estamos evitando pagar estos 2 meses, porque los 2 meses de gracia que nos dieron la Navidad anterior, pues están pendientes de ser pagados en el próximo año. Es decir, ni aún ganamos y ya sabemos que tenemos que pagar. Entonces, no nos hagamos de muchos gastos,
Sí, vea, quizás una cena especial con la familia, quizás, gloria a Dios, que si así sea, pero tenemos que ser un poquito más cautos en ese sentido, porque nuestra cultura financiera no es precisamente bien ordenada, bien organizada, pero si de a poquito vamos teniendo ese entendimiento, ese reconocimiento, porque lo que yo digo es una verdad, es decir, no es que la mayoría de personas tenemos para derrochar todo el tiempo y en diciembre mucho más, no es así, ¿sí? Dejémonos de sentimentalismos, de que es que no le puedo dejar de dar un regalo a, es que también vea, seamos honestos con nosotros mismos, actuemos con sensatez, amén. Cierro paréntesis, coma o punto aparte y continúo. La sensatez precisamente es la que nos debe llevar a revisar las condiciones previas para asimilar verdaderamente lo que implica la Navidad. Digo, todo el Antiguo Testamento le anunció a Cristo Jesús, pero hay un aspecto particular de uno de los anunciantes de la presencia de Cristo Jesús aquí en la tierra. Y este es el último profeta, cronológicamente hablando, y ubicado también como último profeta del Antiguo Testamento, que es el profeta Malaquías. En el libro de Malaquías, capítulo 3, Malaquías capítulo 3, el versículo 1 dice así. Malaquías es el librito que está antecitos del Evangelio de Mateo. Son unas pocas páginas. Y Malaquías capítulo 3, versículo 1 dice así. ¿Tenemos todos, amén? Hago la lectura y por favor, con la debida atención y la reverencia que amerita la palabra de Dios. Malaquías capítulo 3, versículo 1. He aquí, yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí, y vendrá súbitamente a su templo el Señor, a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto, a quien deseáis vosotros, he aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. Permítame ponerle un poquito en contexto este anuncio, ¿sí? En la época del profeta Malaquías, el pueblo que tenía un pacto con Dios, que era el pueblo judío, estaba totalmente apartado de Dios, y de todo lo que espiritualmente se puede entender que tenga relación con Dios, todo, ¿sí? Y ya no asistían al templo, los judíos de aquella época de Malaquías, ya no asistían al templo, no tenían ellos misericordia y compasión consigo mismo. Habían afrontado muchas dificultades por causa de haberse apartado de Dios, pero ni siquiera eso les redarguía, ni siquiera eso les hacía sentir mal. Estaban tan entregados a otros dioses, ¿sí? Si eso lo traducimos a hoy, estaban entregados al Dios del placer, de la vida social, del pecado, de la inmundicia y de todas las cosas. Pero ellos creían que por ser judíos, Dios estaba dispuesto no digo a satisfacer, sino a socapar todas sus metas, objetivos, y que Dios pues les tenía en un lugar especial por el solo hecho de ser judíos. Pero eso no fue así, ¿no es cierto? Dios había hablado a través de un profeta, otro profeta, llamando la atención, diciendo, mira, no te apartes, no te alejes, no te dejes ganar de eso que te alucina, no te apartes del camino, mantente firme, búscame a través de la palabra, buscadme y viviréis, dice ahí, ¿no? Pero el pueblo estaba frío espiritualmente. ¿Qué pasó? Que Dios, a veces nosotros tenemos un concepto bastante equivocado de Dios. O teniendo claro el concepto se nos olvida. Y pensamos que Dios es un viejito, bonachón, todo deja pasar. Y que en su amor tan grande que hasta su Hijo Jesucristo nos dio, pues, ¿qué no nos va a dar una manito y qué no nos va a ayudar y qué no nos va a socorrer si algún momento tenemos necesidad? Pues no. Y nosotros tenemos ese concepto de un Dios solo bueno, solo menso, solo alcahuete. Y nunca pensamos en un Dios, por ejemplo, que se enoja, en un Dios que emite justicia. A pesar de que la Biblia nos muestra muchos pasajes que es así. El que descienda fuego en Sodoma y Gomorra,
no habla precisamente de un Dios que no le hace caso al pecado, no, ¿no es cierto? El diluvio no habla precisamente de un Dios que tiene mucho amor por toda la gente, no, no, ¿sí? Y ese es el mismo Dios que tenemos hoy. ¿Qué pasó en la época de Malaquías? Que Dios le manda a decir a Malaquías, para el pueblo judío, le dice, mira, de aquí en adelante, de aquí, voy a mandar una persona que abra camino para cuando yo llegue al templo. Estaba hablando Dios, y el que tenía que llegar al templo era Cristo Jesús, que es Dios. Dice, yo voy a mandar un mensajero que abra camino y que cumpla una misión, que ya le voy a indicar cuál es la misión. Pero también es cierto, y estaba implícito en el mensaje de Malaquías, dice, pero de aquí hasta que aparezca ese mensajero que va a abrir el camino para que yo mismo aparezca en el templo, yo voy a cerrar mi boca y no voy a mandar un solo profeta, sino este mensajero que va a abrir el camino. ¿Sabe cuántos años pasaron de silencio de Dios? Calladito, no decía nada a Dios. Dios mío, ayúdanos, bendícenos. Socórrenos, estamos entrando en cautiverio. Nos está pasando esta situación. Calladito Dios. 400 años aproximadamente pasaron desde este que fue el último profeta de Dios en el Antiguo Testamento hasta cuando aparece el mensajero que es Juan, conocido como Juan el Bautista. 400 años de silencio. Yo no sé si usted avisora esto para quienes creemos en Dios, ¿no es cierto? Yo recordaba, mientras preparaba esta palabra, lo terrible que implicaba para mí cuando yo pecaba deliberadamente, reiteradamente, cuál era la actitud de mi padre. Yo recordaba, ¿no? Me acuerdo, yo me dañé estando en segundo año de universidad. Hasta segundo año, hasta ingresar a segundo año de universidad, era un muchacho bueno, sin vicios, no tomaba, no fumaba. Bueno, dentro de casa siempre fui obediente, lo que sea, pero muy, muy consciente. Recuerdo la primera vez que me descubrieron que me pegué unos tragos. Porque me había pegado antes, pero como uno tiene la tendencia a ser mentiroso, hipócrita, falso, yo de algún modo lo había disimulado. Pero la primera vez que me descubrieron, mi padre me quitó la palabra por 2 días. ¿Sí? Yo me levantaba en la mañana, le saludaba, buenos días papi, la bendición, así se saludaba antes. ¿Sí? Ahora es hola, y eso cuando hablan los hijos. Y si no, ahora los hijos esperan que los papás les saludemos, porque si no les saludamos, entonces se quejan con la mamá y dicen, ¿qué le pasa a mi papi? ¿Por qué? ¿Por qué no me saludó? A lo mejor es porque es tu papá. Y los hijos deben saludar a los padres. ¿Cuánto tenemos que rescatar, no? Pero bueno, ya habrá oportunidad que Dios nos permita. Yo le saludaba a mi papá, le decía, buenos días papi, la bendición. ¿Sí? Y no me decía nada. Al mediodía mi mamá me decía, llévele al papá a almorzar. Yo le decía, buenas tardes papi, la bendición. Dice mami que ella venga a almorzar. Se quedaba así. Yo salía de su presencia y ahí él se levantaba y venía. Y no me pasaba palabra a mi papá, porque obviamente estaba enojado, con justa razón. Era lo menos que podía hacer. Pero para mí me parecía terrible eso. Mi padre terrenal. Imagínese que Dios se disguste por nuestras actitudes, porque de pronto nos dice, ha pasado todo un año en el que te he sostenido, te he sustentado, te he bendecido, te he dado trabajo, te he dado alimento, y aún sin trabajo te he sostenido y todo. Y que nosotros no le hagamos caso y que Dios cierre la boca. Y que nunca nos diga nada, que nunca nos hable, ni nos llama la atención, pero tampoco nos guía, tampoco nos alienta, y que pasemos dificultades, problemas terribles, que nuestros enemigos se levanten contra nosotros, hablando de enfermedades, hablando de pobreza, hablando de plagas, hablando de todos los enemigos que tenemos. Y Dios vea, y nosotros clamando de rodillas, pidiéndole, ¿no? Y nosotros nada.
Y Dios nada, no contesta. ¿Por qué? Porque cerró su boca por 400 años al pueblo judío. Es más, ¿sabe qué dio lugar esos 400 años? A que aparezcan falsos profetas. Por eso es que los libros de la Biblia, que se conoce, no en la nuestra, en la Reina Valera, sino en otras versiones, que se conoce como los libros apócrifos, ¿sí? Es decir, carentes de revelación divina, son libros escritos en esa época, en esos 400 años, en que Dios no dijo nada. Entonces son libros más que sirven como históricos que como revelación de Dios. Es más, algunos de los preceptos de esos libros hasta contradicen otros libros que sí son de inspiración divina y que constan en este compendio de 66 libros. ¿Sí? Entonces, fue terrible, ¿no? Fue terrible ese silencio de Dios, que no hable a su pueblo, que no guíe. Y le dijo, no, ve, yo voy a mandar mi mensajero, un mensajero que va a abrir el camino. Bueno, le manda a Juan el Bautista. ¿Qué se dice de Juan el Bautista? En el Evangelio de Lucas, Lucas, capítulo 1, versículo 76 a 79. Bueno, el Evangelio de Lucas desde el capítulo 1, versículo 67, habla de la profecía del papá de Juan el Bautista, del sacerdote Zacarías. Usted recuerda la historia, ¿no? Lo que pasó con Zacarías. Él era un sacerdote que servía en el templo y un día que él entró a servir en el templo y era viejito Zacarías, su esposa Elizabeth también era viejita. Ellos habían anhelado toda su vida tener un hijo, pero ya perdieron la esperanza, ¿no es cierto? Y estando Zacarías en el templo, sirviendo en el templo, se le presenta un ángel y le dice, Zacarías, tu mujer va a quedar embarazada, haz tu parte. ¿Sí? Dice, pero ¿cómo? Y dice, sí, tranquilo. ¿Sí? Y Zacarías pierde el habla, se queda mudo, ¿sí? Del impacto de encontrarse con un ángel. Y luego que él recupera el habla, profetiza respecto de su propio hijo, desde el versículo 67 hasta el 79, pero yo quiero destacar nada más la misión de Juan el Bautista. En el versículo 76 al 79, la palabra de Dios dice así, con atención y reverencia. Lucas capítulo 1, versículos 76 al 79. Se dice así, y tú, niño, profeta del Altísimo serás llamado, porque irás delante de la presencia del Señor para preparar sus caminos, para dar conocimiento de la salvación a su pueblo, para perdón de sus pecados, por la entrañable misericordia de nuestro Dios, con que nos visitó desde lo alto la aurora, para dar luz a los que habitan en tinieblas y en sombra de muerte, para encaminar nuestros pies por camino de paz. Y el niño crecía y se fortalecía en espíritu, etcétera, etcétera. ¿No es cierto? ¿Qué dice que era la condición previa a la manifestación de Dios en medio de los hombres? Aquí nos dice tres cosas, ¿sí? La primera dice que Él vino a preparar el camino, Escudriñando un poquito las Escrituras y apoyándome en textos de ayuda, preparar el camino significa literalmente abrir espacio donde no hay. El mejor ejemplo que nos podría iluminar de mejor manera es desbrozar, ¿sí? o quitar la maleza, ¿sí? Quitar la maleza que no permite mirar, que no permite dar un paso más adelante. Entonces, a mí me venía a la mente, ¿no? Gente con machetes, con azadones, con picos, con palas, abriendo espacio en medio de una selva, de una gran selva, tan tupida, tan crecida como nuestro césped, ¿sí? Y que no permite caminar, ¿sí? Y que aunque haya el sol en la plenitud del mediodía, ha crecido tanto esa maleza que le ha vuelto tinieblas, que siempre está oscuro, ¿no es cierto? Esa era la condición espiritual de la gente. Esa es la condición espiritual de la gente, ¿sí? Que la gente hoy hace las cosas por hacer, ¿sí? Y ni siquiera se siente mal. La gente peca. Vea,
Hay pecados que claro, para quienes somos cristianos, nos estremece, nos parece terrible, pero para el común de la gente, no. La gente peca cuando habla, por su vocabulario, por sus expresiones, por el contenido de sus conversaciones, por los chistes con doble sentido, y en fin, ¿no? Y la gente peca cuando habla, pero como es común ahora, entonces no se sienten mal. Están en medio de tinieblas y no se sienten mal. Y llega la Navidad y se dan abrazos y se desean feliz Navidad, ¿sí? Y ponen de fondo musical Noche de paz, obviamente con buena voz, ¿no? ¿Sí? Y tienen una cara de espiritualidad, ¿sí? ¿Por qué? Porque está tan tupido el pecado en la mente, en los corazones de las personas, que ya ni siquiera se necesita que nadie les diga está mal, porque simplemente se sienten tranquilos. Algunos hasta satisfechos del pecado que cometen. Y se vive así, ¿no? Cero espiritualidad. Entonces dice, yo voy a mandar mi mensajero. Yo voy a mandar un mensajero que desbroce, que rompa, que abra camino, que prepare el camino del Señor. ¿Qué es lo que hizo Juan el Bautista? Pues nosotros conocemos su predicación. No se puede, y le digo esto por lo que yo trabajé en una institución que prácticamente era una constructora, ¿sí? Del Estado, y supe en algún momento lo que implicaba el desbroce, o sea, abrir camino, ¿sí? Es terrible. Tienen que ir, ya le digo, mucha gente con machete a abrir camino, y cuando ya puede entrar una máquina, tiene que entrar una máquina súper fuerte, ¿sí? De oruga, ni siquiera de llantas, porque no permite avanzar, ¿sí? Y con toda la fuerza, recuerdo que compraba esta institución unas máquinas, pero potentes, ¿sí? Y a los 2, 3 meses se dañaba, porque no era suficiente toda la fuerza y la potencia, porque el camino no permitía, porque estaba tan lleno de maleza, porque había distintas cosas que aparecían en el trayecto fijado que impedía avanzar. Así está la humanidad. Así está la humanidad. Está tan llena de pecado que no permite avanzar, que nadie se da cuenta de lo que implica la Navidad. Y por eso es que la Navidad se ha convertido en luces, en regalos, en promociones, en endeudamiento. Sí. Y la condición previa a la Navidad, la que debe estar aquí, está llena de maleza ese corazón. Está lleno de materiales que no permiten avisorar lo que verdaderamente significa la Navidad. Juan el Bautista tuvo que entrar con todo el arsenal. Y su predicación, la predicación de Juan el Bautista fue súper frontal. Él no tuvo empacho jugándose al físico, por supuesto. Él no tuvo empacho en decirle al mismo Herodes, oye Herodes, no te es lícito tener a la mujer de tu hermano, viejo. Estás en un tremendo pecado. Ay, le costó la cabeza. Pero había que entrar con todo para poder abrir camino. ¿Qué hizo Juan el Bautista? Llamar al arrepentimiento. ¿Qué debemos hacer nosotros? Tratar de reconocer con sensatez, con honestidad, lo mal que hacemos. Porque hay mal en nuestras vidas, hay actos malos, pero hay maldad enraizada en nuestras vidas, que se manifiesta de una u otra manera, que hipócritamente la queremos cubrir, pero vea, a la vuelta de la esquina no hay nada oculto que no haya de ser revelado. Entonces, es terrible. Ahora, nosotros conocemos cuál es la condición previa para nosotros. Tener un corazón que abra camino a Dios, de tal manera que si hay rencor, ira, contienda, deseo de venganza, crítica, otro tipo de pecados sexuales que ahora son tan comunes, ¿no es cierto? Pornografía, lujurias, adulterios. Si es que nuestro vocabulario es soez, grotesco, nada amable, o sea, hay un montón de maleza que tiene que ser quitado para que Dios se manifieste en nuestras vidas. No podemos dejarnos llevar por el sentimentalismo de la Navidad, que no es más que una emoción que comienza en los días previos y a veces el 25 se termina, ¿no? Porque ya comenzamos a pensar en despedir al año viejo. Yo no olvido al año viejo. Porque, imagínense,
Entonces, esa dualidad de comportamiento no es propia de un cristiano. No es propia de un cristiano. Primero, abrir el camino con sensatez y con frontalidad. No hacernos los que, no, yo pobrecito, sí, no, vea pastor, yo no he venido a la iglesia porque he estado muy ocupado, pero no, estoy bien, estoy bien. Yo no entiendo, y perdóneme, pero yo no entiendo cómo una persona puede estar bien sin congregarse. Y no estoy diciendo que no lean la Biblia, no estoy diciendo que no oran. ¿Quién soy yo para decir no leen la Biblia? No, no. Pero yo siempre he dicho, vea, cuando uno lee la Biblia en la casa, uno lee lo que quiere. Pero cuando uno viene a la iglesia, oye lo que Dios quiere decirle, que es distinto, ¿no? Sí. Bueno, por eso somos pueblo de Dios. Por eso tenemos que estar atentos. Que si Dios nos llama la atención y nos jala las orejas, amén, es por amor. Amén. Segundo aspecto, nos dice en el versículo 77, para dar conocimiento de salvación a su pueblo, para perdón de sus pecados. ¿Qué es esto? Es darnos entendimiento de la salvación. Dar entendimiento de la salvación significa dos aspectos. La una, saber que nosotros estábamos perdidos. ¿Quién más que yo, el mayor sinvergüenza e hipócrita de la historia nacional? ¿Sí? ¿Quién más que yo para entender y reconocer lo que implica la salvación? Le digo por mi condición de sinvergüenza, de hipócrita que yo era. ¿Sí? Yo creía que yo tenía ganado el cielo, porque yo era buena gente, porque era comedido, diligente, trabajador, entrador, ¿sí? Y pensaba que esas buenas actitudes que hacía o que tenía compensaban mis pésimas actitudes de pecado. El mundo está así de engañado, ¿no? Si usted pregunta a una persona, le dice, disculpe, crea o no en el infierno, pensemos que sí hay infierno, que de hecho lo hay, ¿sí? Y usted le pregunta, ¿usted cree que se va a ir al infierno? Y dice, no. Y dice, no me voy porque yo no he matado, no he robado, y cuando cometo pecados lo hago con mi propia plata. No le hago daño a nadie, ¿no es cierto? Y otros dicen, yo no me voy al infierno porque Dios no ha de permitir, no que Dios es bueno, no que Dios es un Dios de amor. Y la gente cree que, vea, por sus méritos, por sus obras, por sus condiciones, por qué sé yo, ¿sí? Piensa que no hay una vida eterna y que de haberla, pues va a estar muy bien en esa vida eterna. No, Señor. Todos pecamos y destituidos estamos de la gloria de Dios, ¿sí? Y la paga del pecado es muerte. Y cuando uno muere sin salvación, lo que tiene es condenación eterna. Así de simple. Entonces aquí dice que este niño, llamado Juan, conocido luego como Juan el Bautista, este niño tenía que cumplir también esta misión. No solo abrir el camino con una predicación directa, dura, esa que resiente, esa que molesta, esa que fastidia, pero esa es la predicación necesaria. Lo fue en el Antiguo Testamento y lo es en el Nuevo Testamento. Yo no puedo predicar light, ¿no es cierto? O sea, para que la gente no se ofenda, para que la gente vuelva, para que la gente siga. No, Señor. Yo tengo que predicar para que la gente se salve y que nos duela. Cuando a mí me dicen sinvergüenza, hipócrita, ¿sí? Que me duela, como efectivamente me dolió. Yo ya me iba a desquitar con mi pastor en las primeras semanas que yo asistí a la iglesia. Que yo iba las primeras semanas a la iglesia y el pastor justo predicaba en contra mío. Decía, ¿qué tiene este man conmigo, no? O sea, ¿por qué se las cogió conmigo? Vengo a los tiempos y me cae, ¿sí? Vea, es Dios que estaba desbrozando, abriendo camino para que llegue Cristo a mi corazón. Y ahora es el segundo aspecto, ¿no es cierto? Que es dar entendimiento de la salvación, dar entendimiento de la salvación, saber que si nosotros no perseveramos hasta el fin, no seremos salvos. Que si nosotros no tenemos evidencia en nuestras vidas, frutos dignos de arrepentimiento, nos vamos para el infierno, así de simple y así de claro. Por eso es que Juan el Bautista les decía que procedan al arrepentimiento, que se arrepientan de sus malas acciones, que cambien de vida, que cambien estilo de vida. Y si para cambiar de estilo de vida hay que cambiar de amistades, hay que cambiar de amistades. Hay que cambiarse de barrio, pues hay que cambiarse de barrio, lo que no hay que cambiarse es de iglesia. Buscando una iglesia que, acá a la vueltita hay una que el pastor no es tan cruel.
Como alguna vez me dijo una persona, dijo: Santi, yo te amo un mundo. ¿Sí? Él era de los que me conocía antes de que yo sea pastor. Entonces me conocían como el hermano Santi o como Santi. Y él me dice: Santi, yo te quiero un mundo, te aprecio muchísimo, pero tú eres muy grotesco al predicar. Por eso me voy acá. Vaya. Pero yo tengo que atacarle al pecado. Y atacarle como lo que es, como pecado. Porque si yo no le mato al pecado, el pecado me mata a mí. ¿Amén? Así de simple es. Entonces, tener entendimiento de salvación significa estos dos aspectos. Una, de que sin salvación nos vamos para el infierno. Y segunda, de que la salvación no nos ganamos. Ah, pastor, entonces yo voy a traer los víveres que usted pide. Sí, para ser salvo. No, Señor. Los víveres traemos porque en nuestro corazón hay generosidad. No para ser salvos ni para impresionarle a Dios. Al pastor de pronto le impresionan, no. Pero a Dios no. Nosotros, mis queridos hermanos, y esto es lo más grandioso que se puede decir con nuestros labios, somos salvos por gracia. ¿Sabe por qué? Porque a Él, al Dios grande, majestuoso, soberano, sí, la conjugación perfecta sería decir, le plujo. Hay otros que dicen, lo plació, ¿sí? El salvarnos. No se pregunte por qué, porque nunca habrá una respuesta. ¿Por qué Dios me salvó a mí? ¿Quién era yo para que Dios fijara los ojos en mí? Nadie. Lo único que yo entiendo es que Dios pone sus ojos en la basura, porque ahí me encontró. En medio de mis obras de inmundicia, en medio de mi pecado, revolcado, enlodado con mi pecado, al fondo del pozo cenagoso, ahí estaba yo. Y si tengo hoy el privilegio de ser salvo, es por la gracia de mi Señor Jesucristo. No hay explicación mayor. A eso vino, y esa es la condición previa. Esa era la misión que le fue dado a Juan el Bautista. Y el tercero y último aspecto, dice la palabra de Dios que era para traer luz en medio de las tinieblas. Traer luz en medio de las tinieblas. Yo le decía de esto que me venía a la mente, ¿no? De una maleza bien crecida, con hojas gigantes que impiden que pase la luz. Exactamente eso es lo que está pasando, ¿sí? Que las tinieblas se han apoderado de la mente y el corazón de los seres humanos. Las tinieblas se han apoderado de la mente y el corazón del ser humano. Así es. Por eso es que la gente actúa como actúa. Por eso es que hoy prevalece y está regada la corrupción. Por eso es que hoy se legitima pecados sexuales. Por eso es que hoy se respalda con leyes humanas lo que contradice la ley de Dios. Por eso es que se actúa con tanta ligereza como se actúa hoy en día, porque las tinieblas han copado la mente del ser humano. Hay gente que hace mal y cuando uno le redarguye dice, ¿y por qué está mal? O la típica, ¿no? Que no hay respuesta, solo da ganas de dar un palazo. Dice, para usted estará mal, para mí no. ¿Por qué? Porque la verdad de la palabra, sí, se volvió subjetiva. O sea, lo que para ti está bien, para mí de pronto no. Y lo que para mí no está mal, para ti de pronto sí. Cuando la verdad no es un concepto, la verdad es una persona, es Cristo Jesús. Él es el camino que se abre, la verdad y la vida. Pero vean, así estamos, llenos de tinieblas. ¿Por qué la gente tropieza? Vean, ¿por qué la gente tropieza en sus decisiones sentimentales? Porque está en tinieblas. ¿Por qué la gente tropieza en sus decisiones económicas? Porque la gente está en tinieblas. Porque no sabe qué hacer. Porque hace lo que su mente, razonando y todo le dice, no, haz de esta manera. ¿Sí? Pero está razonando con una mente en tinieblas. ¿Por qué la gente toma decisiones tan ligeras que terminan acabando y golpeando a otras personas? Porque está en tinieblas. No quiero entrar en política. El día viernes, el día jueves, estuve en el Banco del Pacífico, donde tengo mis amiguis, como suele molestarme en mi casa. Me dicen, ¿y qué les vas a dar a tus amiguis del banco? Y sí les voy a dar un regalito. ¿Sí?
Pastor, pero usted dice que no gasten lo material, pero es que ya les he dado lo espiritual. Todo el tiempo que llego, mensaje, mensaje, mensaje. Les redargullo, les caigo, ¿no? Y algunas de las personas han buscado de mi ayuda, gloria a Dios por eso, ¿no es cierto? Y en medio de estas cosas me dicen, pastor, ¿qué le parece? Dice, van a vender el banco. Le digo, así escucho, ¿sí? Y dice, ¿sabe qué? Están despidiendo gente como no tiene idea. Y le están dando una imagen de que el banco es un pésimo negocio. Paréntesis, ¿cuándo un banco es mal negocio? Ni el banco de raspadura, ¿no es cierto? Para venderle a precio de gallina enferma. Me decía una persona en el banco. Dice, se da cuenta qué inhumanidad. Dice, y no les importa nada. Yo tenía dos opciones. De decirles, acojan con alegría, porque por algo votamos por un banquero. No entremos en política. Pero ¿por qué yo podía esperar que la dirección sea diferente? Sí sabíamos por quién votábamos. Es nuestro presidente. ¿Sí? Entonces yo no podía esperar que sube el sueldo a $500, que además fue oferta. No podía esperar. Entonces la gente incauta dice, no, sí, ahí está. Yo me acuerdo que con las mismas chicas, mis amiguis del banco, ¿sí? Nos reíamos diciendo por quién va a votar y que no sé qué, y que ahí está. Le digo, ¿sabe qué? Es que el razonamiento de ellos es el correcto, porque ellos razonan en base a sus tinieblas. Ellos no piensan en que al despedir a la gente están matando a familias. No, ellos simplemente dicen, vea, mayor provecho para mí, menor provecho para la mayoría, porque a mí la mayoría me vale. Así de simple. Entonces hay muchas cosas que nosotros vemos hoy que se basan en ¿qué? En las tinieblas. El infiel o la infiel que traiciona una relación sentimental. ¿Por qué traiciona? Porque está en tinieblas, pues. Porque si tuviera luz, no traicionaría. Diría, qué bruto, qué bruta, ¿cómo estoy haciendo esto? Esto va a traer perjuicio para mí y para mi entorno, para mis generaciones. Esto a la postre va a terminar, un deleite temporal, va a terminar siendo una condenación eterna. Entonces no lo hago. Pero la gente no razona así. ¿Por qué? Porque está en tinieblas. Por eso es que una de las misiones, de las tres que hemos mencionado hoy, preparar el camino, dar entendimiento de la salvación y traer luz en medio de las tinieblas, es necesario que se ejecute en nuestras vidas. Que abramos camino en nuestro corazón. No nos permitamos terminar el año y comenzar el nuevo teniendo resentimientos, contienda, deseos de venganza, ni aún amarguras de situaciones que ya debían haber superado. No nos permitamos. No sé todavía cuándo vamos a tener nuestro culto de fin de año, que normalmente lo hacíamos el viernes más cercano al 31, pero ahora como 31 es viernes, posiblemente lo hagamos del martes 27 creo que cae, o 28, no sé. Posiblemente lo hagamos entre martes o miércoles de esa semana, que está entre la Navidad y el fin de año. Yo quiero llegar a ese día, a esta última reunión, en la que quemamos las peticiones. Ya la próxima semana estarán las cajitas para nuestras peticiones y que lo quemamos. Vamos a mantener esa bonita costumbre, ¿no? Con la simbología que esto implica. Yo no quiero llegar a ese día, ¿sí? Diciendo, el domingo que es 2 de enero, ¿sí? Si es que le veo, le viro la cara. No, yo quiero llegar livianito, ¿sí? He pecado, sí he pecado. He fallado, sí he fallado. He quedado mal, mucho. Pero me voy a poner a cuentas con Dios y, de ser posible, con el prójimo. Voy a abrir camino a que, así como Dios se manifestó humanamente, también Dios se manifieste en mi vida, mostrando lo que Él es, pues. Amor, perdón, bondad, mansedumbre. ¿Sí? Yo quiero llegar a ese día y decir, Señor, ayúdame a erradicar la crítica,
malsana que tengo en mi vida. ¿Por qué tenemos? Quítame, Señor, esa adicción que tengo a las redes sociales. Quítame esa adicción que tengo a la pornografía. Quítame esa adicción que tengo al fútbol. No digo al deporte, al que lo ejecutamos. No, hoy juega la final, Independiente Melec, suspendo todo, suspendo. O sea, prioridades, ¿no es cierto? De tal manera de llegar tranquilos, calmados, con luz, con entendimiento, agradecidos obviamente, ¿sí? Inclusive decirle a Dios, Señor, estoy triste por tal cosa, porque hemos perdido seres queridos. Estoy triste porque hemos perdido económicamente muchas personas en los trabajos, etcétera, etcétera. Una persona me dijo a mí, unos pocos meses atrás, me dijo, pastor, a mí me tocó vender un carro de trabajo y usted nunca me llamó. Le digo, nunca supe que estaba vendiendo, ni yo tampoco tenía interés en comprar. Más o menos como la mujer resentida que le dice al marido, no quiero darte el abrazo de Navidad. ¿Por qué? Dice, porque tú nunca me compraste un par de zapatos. Dice, no he sabido que estabas vendiendo. No es bromita nada. Pero en realidad esta persona me dijo así. Me dijo, pastor, a mí me tocó vender un carro de trabajo. Creo que tiene 4 o 5 carros de trabajo. Me tocó vender un carro de trabajo en esta pandemia y usted nunca me llamó. Pastor, tiene que ser adivino. Y claro, yo le dije, tranquilo, vea así, a todos nos ha pasado. No, pastor, la gente piensa que al pastor no le pasa nada. El pastor es solito en la vida. No tiene familia, no tiene nada. ¿Sí? Le cae el maná del cielo y se quejan con el pobre pastor. Entonces yo quiero llegar en paz, en calma, para terminar bien y comenzar bien si en la misericordia de Dios nos sigue concediendo la vida. Amén. Que Dios bendiga poderosamente nuestras vidas en Cristo Jesús. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios nuestro Padre, la comunión y consolación de su Santo Espíritu sea con todos y cada uno de nosotros, y el pueblo de Dios, que es el pueblo más feliz sobre la faz de la tierra, dice: Amén. Te recordamos nuestras actividades. Seguimos en oración todos los días a partir de las 9 de la noche. El jueves 16 de diciembre nuestro pastor nos compartirá un mensaje de reflexión. Madres unidas para orar todos los sábados a las 7 de la mañana. Viernes 17 de diciembre tendremos nuestro culto de Navidad. Donación de alimentos no perecibles hasta el lunes 20 de diciembre. Tu donación es importante para sostener la obra de Dios. Puedes realizar tus aportes en la cuenta de la Iglesia Evangélica Centro de Adoración Cristiana o acercarte a las oficinas de la iglesia. Gracias por acompañarnos. Hasta el mar se abrirá para que yo pueda pasar. Por eso mi voluntad es para ti, a tus pies, a tus pies, a tus pies, oh Señor, a tus pies, a tus pies, a tus pies.